Bueno, vamos a comenzar un poco desarrollando lo que es la carrera de Bong Joon-ho. Decíamos que las tres películas en las que nos vamos a centrar es El huésped, Okja y Parasite, pero brevemente vamos a bucear un poco por sus orígenes. Decíamos que él había iniciado en el año 2000 con una película que se llama Perro que ladra no muerde. Es una película pequeña que está orientada hacia el final de sus estudios. Luego en el año 2001 sí va a alcanzar una trascendencia en lo que es el circuito de directores, con una película que se llama Memorias de un asesino. Es un policial. Justamente acá va a estar la característica de Bong, la de trabajar con los géneros. Cuando toda la línea cinematográfica de directores y directoras en el año 2000 se orientaba hacia un naturalismo, hacia un realismo, Bong, yendo a contracorriente, recupera los géneros y les da obviamente su impronta propia, ¿no es cierto? Su mirada cultural propia. Digo esto porque, como sabemos, los géneros tuvieron su auge allá por la década del 50, 60 y hasta 70 también, en, sobre todo, el cine norteamericano. Bueno, Bong se apropia de los tópicos de ese cine norteamericano y los adapta a la idiosincrasia y la cultura coreana. Hacemos un repaso breve. Memoria de un asesino, thriller policial. Toma los tópicos de ese género y, bueno, de alguna forma los deforma, les da su propia interpretación. El huésped, película del género de monstruos, que tiene quizás su mayor referente en Godzilla, en King Kong, en alguna de las películas de cine de clase B, como por ejemplo podemos decir Frankenstein, Drácula. Bueno, el cine de monstruos lo recupera con su mirada propia. Okja, una película más orientada a lo que es el cine de aventura, el cine familiar, que también tiene contacto con lo monstruoso. Aparece un monstruo, pero es un monstruo bueno, ¿no es cierto?, dentro de este tópico del cine de aventuras. Parasite, por ahí se puede decir, bueno, pero Parasite, ¿a qué género pertenece? Obviamente está orientado hacia la comedia dramática, que a partir de ahí podríamos decir que es un género un poco difuso en cuanto a sus fronteras que lo definen, pero sí el tópico que se mueve es ya muy trabajado, que es el enfrentamiento de clases, ¿no es cierto? Es algo que viene incluso desde el cine soviético. En Parasite se recupera con la mirada coreana, que de alguna forma también nos recuerda alguna de las novelas más típicas, hasta si se quiere, del teleteatro argentino, esas novelas de teléfonos blancos, donde tenemos el enfrentamiento de clases de el muchacho de clase alta con la mucama de clase baja y el amor imposible entre ambos. Bueno, esta línea del enfrentamiento de clases, del encuentro de clases y del sincretismo, Parasite la recupera de nuevo con su propia mirada cultural coreana. Ahí es como vemos como Bong de alguna forma trabaja con historias, con formatos que ya han sido elaborados, que ya han sido usados, en algunos casos hasta el agotamiento, pero a partir de su mirada propia, de su incorporación cultural, y esta a su vez de vuelta al público que no conoce tanto de lo que es la cultura coreana, le da un aire nuevo, la renueva el género, renueva la temática, y ahí es donde de alguna forma se alimenta el arte de Bong. Después lo que vamos a ver es cómo en realidad estas diferencias culturales con la globalización no son tan grandes como se supone. De hecho, el éxito de Parasite, que es una película orientada al gran público, al público masivo, tiene que ver con trazar procesos de identificación con la cultura coreana, y a partir de ahí es que nos vemos sorprendidos, porque nos damos cuenta que las cosas que les pasan a esas personas en Corea, en un país que pensábamos que era muy lejano
tanto en geografía como en pensamiento, nos damos cuenta que también son propias. Y eso es producto de la globalización que Bong Joon-ho ha explotado muy bien en la recuperación de estos géneros y en la asimilación de estas historias. Eso es lo que vamos a tratar de ver a lo largo de su cinematografía.